Bien, para el tema de lo que es selección y adaptación, porque estamos hablando de selección natural y poder explicar procesos adaptativos en el tiempo, ¿no? No solamente con lo que planteó Darwin, sino realmente con todo el tema de poder realmente dar lugar a la aparición de nuevas especies mejor adaptadas a las condiciones reinantes que se den en diferentes niveles. Y eso, ¿no? Cuando hablamos de selección, realmente tenemos que hablar de dos tipos de selección. Tenemos que hablar acá de genética de poblaciones, ¿no? Y cómo esta genética de poblaciones hace que algunos alelos, ¿no? Eh, sean favorecidos, ¿no? Lo que llamamos realmente adaptación o fitness, sean adaptativos y pasen a las siguientes generaciones. Eso hace que las frecuencias alélicas y genotípicas y finalmente fenotípicas se alteren en el tiempo, ¿no? Ahí tenemos dos tipos de selección, una selección normalizadora, como la que hemos visto ahorita en el video, que tiende a eliminar, ¿no? mutaciones, ¿no? Por ejemplo, genotipos homocigotas, que de alguna forma disminuyen esa capacidad reproductiva o de adaptación, ¿no? y que permitan realmente producir pues un tema de homocigosis, ¿no? Y la equilibradora tiende a favorecer a los individuos, lo contrario, tiende a favorecer a los individuos heterocigotas, ¿no? Produciendo mayor variabilidad genética o heterocigosis, ¿no? Un aspecto planteado en el tema de selección es que debe existir variabilidad, ¿no? de individuos con un atributo rasgo fenotípico. Tiene que haber variabilidad, si no, esto no funciona. Y que debe existir una relación directa entre este atributo y los fitness o las capacidades relativas, ¿no? Otro aspecto importante es que el rasgo o el atributo sea heredable, ¿ya? ¿Qué va a pasar con la frecuencia de ese rasgo? Bueno, dentro de una generación, más lo esperado exclusivamente por procesos ontogénicos, se produzcan cambios, y entre generaciones de forma predecible hasta que se alcance el equilibrio, ¿no? Ahí tenemos pues un grupo, ¿no? que se va separando, ¿no? Se va separando del resto, ¿no? Con este rasgo, cuya frecuencia alélica va cambiando en el tiempo, ¿no? Igual para otras especies, ¿no? Los procesos que llevan meramente a que se cambie, se adapte las especies. Acá vemos, por ejemplo, que los insectos, ¿no? Que los insectos, diferentes tipos de insectos, ¿no? Se han adaptado a diferentes formas de la corola, al tubo de la corola, ¿no? Al tamaño, a la longitud, al diámetro, ¿no? etcétera, ¿no? Esto ha determinado que los cambios en la corola de diferentes flores, determinen, ¿no? los diferentes tipos de estructuras bucales, por ejemplo, en los insectos, ¿no? ¿Okay? Y ahí tenemos, bueno, al principio lo que vamos a tener pues es este, algunos alelos que van a ser favorecidos. Por ejemplo, acá vemos, ¿no? uno oscuro, ¿no? y uno claro, ¿no? un escarabajo, y que los extremos, ellos son los extremos, el claro y el oscuro son los, pero en el medio vamos a encontrar nosotros, ¿no? individuos intermedios, ¿no? Entonces, estos individuos intermedios, ¿no? se van a mantener, ¿no? prácticamente constantes. Acá la población está constante a lo largo de las generaciones. Se sigue manteniendo mayor número de individuos intermedios con respecto a los que son más extremos en color, ¿no? Y bueno, podría darse algunos casos en que hay una selección que favorezca a los individuos coloreados y oscuros, y con el tiempo se separen, ¿no? Se separen, se empiecen a separar, ¿no?
en una distribución que ya no es normal, sino bimodal, se comienzan a separar individuos oscuros y individuos claros, ¿no? ¿Ok? O puede darse el caso, ¿no?, de que sean favorecidos un grupo de oscuros o un grupo de claros, ¿no? Y con el tiempo desaparezca un color o desaparezca, ¿no?, el color oscuro o color claro, dependiendo del tema del medio ambiente, ¿no? Bien, no debemos olvidar que Darwin es el primero que plantea el tema de que hay mecanismos naturales, como es la selección natural, que produce, ¿no?, que produce el cambio finalmente, ¿no? ¿No? En cambios azarosos, no dirigidos, ¿no? Los hechos que favorecen al tema de Darwin, ya lo hemos mencionado, por un lado los fósiles, ¿no? Eh, ¿No? Que ha habido, por ejemplo, cambios graduales, porque eso es una de las cosas que plantea Darwin. Los restos fósiles plantean cambios graduales en muchos de ellos, ¿no? Y bueno, Darwin lo utiliza parte de su teoría, no olvidar eso, ¿no? Eh, ¿No? Habla también de las capas geológicas, ¿no?, donde ha habido también probablemente no mucho cambio, algunas especies solamente en el tema de tamaño, ¿no? La presencia de órganos rudimentarios, ¿no?, un aspecto también importante, algunos órganos que dejaron de ser usados, eso viene de un poco de la teoría de la mar, ¿no? Okay. Podrían haberse perdido en el tiempo, ¿no? Entonces, el otro aspecto es el de las estructuras que tienen, ¿no?, diferentes funciones, ¿no? Como es el caso de las extremidades o la pata de un caballo, que finalmente, o una aleta, ¿no? ¿No?, que habían evolucionado dependiendo del medio ambiente, ¿no?, a las cuales se adaptaron estos organismos. El desarrollo embriológico también, no hay mucha homología entre el desarrollo embriológico, sobre todo en vertebrados, ¿no? Entonces, lo que se asumía era que el desarrollo embrionario de un individuo tenía que pasar por los desarrollos filogenéticos previos, ¿no?, de las especies que lo antecedieron, ¿no? La reproducción también, y esto fue base. Darwin, recordemos que era un coleccionista de escarabajos y también un asiduo criador de palomas, y él plantea justamente que el tema de la domesticación de plantas y animales es un proceso de selección artificial y de la cual el medio ambiente había producido también un tipo de selección, ¿no?, selección natural que él llamó, ¿no? Y bueno, un poco que se mencionó el tema de la sobrevivencia del más apto, que después se sacó de contexto, pero no debemos olvidar que solamente había un tema de selección, que el medio ambiente era el motor obviamente del cambio, ¿no? Eso es lo más importante de eso. Bueno, las exploraciones, cuando se iniciaron el tema de las exploraciones, se comenzaron a descubrir nuevas especies, a irse a lugares más recónditos, en Sudamérica, África, Asia, ¿no?, Oceanía. Se comenzaron pues a encontrar especies que habían evolucionado probablemente en forma paralela, ¿no?, pero que su adaptación había sido diferente dependiendo del continente donde se habrían dado, ¿no? Pero había mucho tema de homología. Es el caso de los camelios, ¿no? Los camelios sudamericanos comparados con el camello dromedario, el bactriano. Ambos son camelios, solamente que uno está adaptado a la altura y el otro está adaptado a condiciones desérticas. Ambos
escapando del tema de los depredadores, ¿no? Depredadores que no llegaban a esas zonas, cuales los hicieron subsistir a la fecha. ¿No? La sucesión de tipos, ¿no? Había un tema, eso también quería ver con el tema de los fósiles, ¿no? En el cual tenías probablemente animales grandes y ahora tenía su versión pequeña, su versión mini, ¿no? Pero estructuralmente seguían siendo iguales, ¿no? Probablemente había habido pues un cambio que los hizo mejor adaptarse a aquellos individuos que eran más pequeños, ¿no? Sin cambiar su estructura, probablemente porque tenían menor posibilidades, o mejor dicho, tenían menos consumo de alimento, y eso les dio una ventaja, ¿no? Con respecto a los mayores tamaños, ¿no? Había también tipos representativos, ¿no? Mucha similitud, mucha similitud entre los vecinos geográficos, como es el caso de los camélidos que yo les mencioné, ¿no? ¿Ok? Entonces probablemente eso, pues en la parte geológica, observó Darwin, en la parte tectónica, ¿no? Estuvo bien ligada a la aparición de un grupo que podía tener un ancestro común que se separó hace millones de años. ¿No? Entonces es el caso de los pinzones, quizás el cumbre en el tema de los pinzones en las islas, donde él observa pues islas muy cercanas, pinzones muy parecidos, a excepción del tema del pico, ¿no? Pinzones que vinieron de un ancestro común continental y acabaron formando nuevas especies en relación al tema de adaptabilidad, ¿no? Entonces, bueno, las islas Galápagos fueron quizás el lugar experimental, ¿no? En el cual Darwin basó mucho de su teoría. Hay algunas objeciones, probablemente el tema de Darwin. Bueno, recordemos que Darwin construyó su teoría sin tener conocimiento de la parte genética, ¿no? Hay algunas objeciones al tema, ¿no? Por ejemplo, George Mivart argumentó que aunque era factible que la escena fuera la causa del éxito de las adaptaciones, no alcanzaba a explicar las fases iniciales de su desarrollo. La utilidad biológica del ojo es evidente, pero en los comienzos cómo surgió un órgano de tales características. El ojo, la evolución del ojo ha sido uno de los más discutidos, pero últimamente se ha venido resolviendo, ¿no? Porque la aparición del ojo fue casi muy rápida, el tema del ojo, ¿no? ¿No? Entonces, eso marcaba porque probablemente pues Darwin no tenía el tema. Ahora el ojo se sabe incluso cómo los genes, sobre todo genes somáticos, actúan sobre la formación del ojo y puede dar explicación a lo de Darwin, ¿no? Todo este aspecto era que, bueno, menciona que un órgano puede ser tan útil en las primeras fases de desarrollo como en las últimas, pero no necesariamente de igual manera. Una variación aleatoria que es bien recibida para otorgar una cierta ventaja puede terminar otorgando una ventaja totalmente diferente. Es probable que las plumas sirviesen de aislante del calor y solo más tarde fueron desarrollando su ventaja aerodinámica. Ese es un aspecto importante. El tema de las plumas y ya los últimos trabajos han demostrado que realmente no aparecieron para volar. Aparecieron como una forma de cobertura. Y las aves, recordemos que descendieron de muchos de los dinosaurios que desaparecieron, fue por un tema termorregulador, tema térmico, ¿no? Aparecieron en verdad como un tema para darle calor al animal que ya estaba volviéndose homotérmico, ¿no? Y que el tema de volar, bueno, al principio de repente no volar, planear, ¿no? De muchos de ellos fue un efecto secundario, ¿no? No fue el principio. Y después también aparecerían las plumas, sobre todo con colorido, para un tema reproductivo. Una estructura inicial fue por un tema térmico, luego evolucionó o se derivó al azar a un tema de volar o de planear, y también evolucionó a un tema
reproductivo, ¿no? Sobre todo el atractivo del macho, competencia, ¿no? Bueno, el otro tema es, no hay intermedios en muchos casos. Darwin basó mucho su trabajo, por ejemplo, en los restos de la evolución del caballo, donde ustedes pueden ver un caballo de 5 dedos, del tamaño de un perro, con una dentición diferente que va evolucionando a tener menos dedos hasta finalmente tener un dedo, lo que llamamos pata. En verdad está mal llamado porque eso no es una pata, es un dedo, el dedo medio. También la evolución de todo su tema de dientes, porque comenzaron a aparecer las monocotiledones, sobre todo malezas, mucha pradera que le dio fuente de alimento y finalmente también lo hizo crecer, ¿no? Estamos hablando de un animal que es monogástrico pero que es vegetariano, ¿no? Ese cambio ustedes van a poder observar, porque pueden llevar un tema de millones de años y pueden encontrar pues una evolución anatómica y fisiológica interesante. Pero eso no se da para todas las especies, ¿no? Darwin, basándose en el tema de los caballos y los fósiles, plantea un tema gradual. Ya sabemos que la evolución no necesariamente es un tema gradual, ¿no? También un tema de saltacionista. Hoy hay una especie y luego aparece otra en el siguiente registro geológico, ¿no? Otra objeción, observación, es que una teoría evolucionista que se basa en la lenta acumulación de pequeñas variaciones invisibles presupone periodos enormes. Según mismo los geólogos poco a poco fueron aceptando la gran antigüedad, pero la teoría de Darwin exigió una extensión de tipo biológico casi inconcebible. Esta premisa, como grave peligro en cuanto al físico, calculó que a partir de la temperatura interior que Darwin había sobreestimado groseramente la edad del globo. Claro, eran los datos que tenía, ¿no? Y vamos a ver nosotros las frecuencias de muchos alelos que te dan frecuencias genotípicas y fenotípicas diferentes, ¿no? Pueden ser dados en poco tiempo en un mayor tiempo, ¿ya? Depende, es un poco más complejo, pero sí se puede medir, ¿no? Y la otra objeción es ¿no? Una que expuso Fleming Jennings, afirmó que una variación favorable se diluiría rápidamente luego de la cruce del individuo. Claro, tienes una población uniforme y aparece una mutación entre miles. Esta mutación, al cruzarse con otro individuo que no ha sufrido mutación, hace que la mutación se pierda en el tiempo. Entonces, una de las cosas que tiene que pasar es que no puede aparecer solamente un individuo, sino que aparecen varios, y que estos individuos, por X motivo, con esa diferencia de rasgos, se separan del resto y comienzan a reproducirse entre sí, ¿no? Pero si aparece un solo individuo, probablemente se diluye en el tiempo. Y ahí tenemos el tema de la altura, ¿no? Estamos un poquito aplicando estadística, ¿no? Tenemos acá una frecuencia de ancestro que por algún tipo de mutación se separa del resto. Y después vamos a tener individuos de diferente altura, ¿no? Pero si tenemos individuos que no se aíslan reproductivamente o son pocos, probablemente esta mutación acabe diluyéndose y sigamos teniendo los mismos individuos, ¿no? Sin ninguna aparición nueva, ¿no? Bien, quien quiso resolver todos estos problemas, ya lo hemos mencionado, en la famosa teoría sintética de la evolución, ¿no? Con Dohansky, Gaylord Simpson y Ernst Mayr, ¿no? Donde incluyeron sobre todo conocimientos paleontológicos y de genética para poder explicar lo que Darwin no podía explicar totalmente con su teoría de la selección natural, ¿no? Bien, sigue habiendo algunas cuestiones de crítica con la aparición de otras áreas, ¿no? Menciona que algunos autores proponen que los procesos de los cuales los organismos crecen y se desarrollan son mecanismos causales de la evolución, no es solamente por el desarrollo, ¿no? Se encuentra programado en los genes, ¿no? Se le dan peso más al tema ambiental que al tema del tema de los genes o de la frecuencia de los alelos, ¿no? Los seres vivos también construyen y coevolucionan con el medio ambiente. Bueno, discutible también.
¿Cómo influye el desarrollo en la variación? Bueno, tenemos especies con mucha variación, lo cual complica. Se da forma al ambiente a las características de los organismos en la plasticidad fenotípica, donde tenemos un solo organismo que tiene múltiples fenotipos, sin embargo sigue siendo una sola especie, ¿no? Construcción de nicho, modifican los organismos su ambiente, es un aspecto también importante. Herencia extragenética también, ¿no? Que no solamente son el tema de los genes, sino que hay otros mecanismos que podrían influir en la selección natural. Y esta selección natural, pues estamos hablando de mutaciones, cambios en el material genético obligado, herencia, que tiene que pasar por un tema reproductivo a las siguientes generaciones, actuar la selección natural, y esto en conjunto se debería a lo que es la adaptación, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Mariposas que viven y dependen de la coloración de los árboles. Los depredadores no lo distinguen porque tienen una coloración, como vemos el caso de las polillas acá blancas y negras, ¿no? Luego es el caso más famoso, aparición de la industrialización, ennegrecimiento de las cortezas de los árboles, y las aves depredan más a estos individuos, ¿no? Dejando pues que aquellos individuos que son de color negro sobreviven con respecto al color blanco, ¿no? Y ahí sabemos, ¿no? Un tema genético, los individuos son homocigotas dominantes y este es un homocigota recesivo, bueno, que ha sido favorecido en este caso por un tema industrial, ¿no? Que hace que desaparezca uno de los colores. Y hay aspectos también que no se produce cambios a través de las generaciones, ¿no? Cuando las mutaciones ya entran en equilibrio génico, ¿no? Nosotros vamos a tener individuos que guardan la misma proporción, prácticamente la misma proporción de generación en generación. Acá es porque la selección ya se le equilibró, se llevó un equilibrio Hardy-Weinberg, y simplemente vamos a observar eso en el tiempo, a menos que se produzca una fuerza que lo altere, ¿no? Como es el caso, ¿no?, de la diferenciación que afecta a la frecuencia génica. Recuerden que sí afecta a la frecuencia génica, se afecta a la frecuencia genotípica y así sucesivamente, ¿no? La selección, ¿no?, que ha tratado de medirse, como lo ponemos ahí, ¿no? La selección, un valor de 0 a 1, ¿no? Estas afectan, mientras mayor sea el valor de ese, afecta más el tema, ¿no?, de las frecuencias génicas en las siguientes generaciones. Se ha tratado de calcular, yo tengo la frecuencia inicial de un alelo que le pongo P sub 0, y una frecuencia del alelo minúscula que le pongo Q sub 0, y ¿no?, por Hardy-Weinberg, ¿no?, saqué P cuadrado, 2PQ, ¿se acuerdan? Como si el binomio al cuadrado, y Q cuadrado me suma 1. Me suma 1. Pero si yo le aplico un tema de selección en contra del alelo A minúscula, ¿no?, en contra del recesivo, le pongo este valor de 1, se mantiene para los homocigotas, pero este valor de 1 es restado un valor de S, es el tema de selección. Entonces, bueno, esto lo que hace es un algoritmo. Multiplica esto, saca este valor, multiplica esto, saca este valor, y multiplica esto y saca este valor, ¿no? Suma todo y me da este valor. Este valor yo lo divido entre todos los valores de la frecuencia. Ya, esta es mi frecuencia inicial, pero ahora mi frecuencia va a ser determinada por estas ecuaciones, ¿no? Todas las frecuencias genotípicas van a variar dependiendo de este valor, ¿no? Y ahí está el valor de S. El valor de S interviene en la selección, ¿no? Ya está, ¿no? En la siguiente generación, si hay un tema de selección, va a ser igual. La frecuencia de la siguiente generación va a ser la frecuencia inicial entre 1 menos el valor de S por la frecuencia de Q al cuadrado, ¿no? Es una fórmula que permite calcular. Si quiero calcular el valor de Q, es la frecuencia inicial de Q al cuadrado menos el valor de S por Q al cuadrado entre
la constante que siempre estamos viendo, 1 menos el valor de S por Q sub 2. ¿Ya? Entonces estas fórmulas te permiten calcular las frecuencias de las siguientes generaciones cuando hay un efecto de selección. Y ustedes van a ver, acá está el valor de selección, S, presente en ambas ecuaciones. Bien, entonces nosotros podemos ir averiguando algunas cuestiones con este programita para más o menos ir acordándonos del tema de cálculos. Bien, esto es bastante sencillo, ¿no? Ustedes tienen las frecuencias P y Q, las frecuencias alélicas, un valor, tenemos solamente dos alelos, ¿no?, en juego, y ustedes le dan el valor, ¿no? Y acá está la parte matemática. Entonces, tienen valores similares, ¿ok? Pero vamos a suponer que yo cambie las frecuencias y ponga la frecuencia, ¿no?, vamos a poner la frecuencia, ahí está, deben sumar 1. Le cambio las frecuencias y miren lo que pasó con el histograma, ¿no? Vamos a tener, ¿no?, que esta frecuencia ha cambiado, ¿no? Ha cambiado a 0.6 como lo hemos puesto. Pero volvamos a nuestro 0.5. Ponemos nuestro 0.5 y vemos las frecuencias genotípicas. Vamos a ver que por fórmula, las fuerzas genotípicas son, ¿no?, P cuadrado 0.25, Q cuadrado 0.25 y la frecuencia de la heterocigota 0.5. ¿Ok? Así de fácil. Ahora, si yo cambio la frecuencia 0.6, le voy dando en menos a Q, vamos a ver ahora, ¿no?, que ha bajado las frecuencias y las frecuencias genotípicas también se ven afectadas. Vamos a tener 0.36, 0.48 y 0.16, que debe sumar 1 de las frecuencias genotípicas, ¿no? Si lo ponemos más extremo, mira, por eso lo ponemos más extremo, 0.9, 0.1, ¿no? Ustedes, ahí está la frecuencia, pero las frecuencias genotípicas también se ven afectadas. ¿Qué está pasando con el valor de Q? ¿Quién me dice? Y si yo quiero ser extremo, pues le pongo valor de 1, ¿no? Le pongo valor de 1, ¿no? Las frecuencias genotípicas, primero las frecuencias alélicas, ya no hay nada de frecuencia, y las frecuencias genotípicas desaparecieron, incluyendo la heterocigota. Desapareció. Y acá ha habido, pues, si alguien le llamaría eso, profe, desapareció eso, bueno, casi una extinción, ¿no? Si lo veo más macro, podría decir, pues, que ese grupo ya no está, ¿no? Ya no está. ¿No? El programita es mucho más flexible si quieren aumentarle a más genes. Bueno, ahí están las más genes, ¿no? Le pueden poner 0.5, ¿no? Le pueden poner 0.5, 0. ¿No? Siempre que sume 1, ¿no? 0.4. En fin, pueden jugar con 3 genes también, ¿no? ¿No? De la misma forma. Mayor cantidad de genes, ahí están las frecuencias, ¿no? Ustedes pueden observar, ¿no?, la variabilidad que se va dando en el tiempo. Si yo le pongo, pues, un valor mayor a este y hago desaparecer, desaparece, ¿no? En el tiempo lo que está haciendo es que desaparezca. Ya no hay la otra frecuencia, ¿no? Y si soy más agresivo, ¿no?, podría estar poniéndole 1, ¿no? Y a ponerle 1,
Estoy haciendo que desaparezcan los otros alelos y solamente me quede. Estoy haciendo un proceso de selección fatal contra el resto de los alelos. Entonces, la genética de poblaciones me podría explicar en una forma micro, ¿no?, procesos evolutivos más grandes. Me puede explicar procesos evolutivos más grandes. ¿Ya? El programa lo pueden descargar de su en su celular, ¿no? Este programa, que es bastante, lo pueden ver en su, interesante, porque ustedes acá pueden colocar, ¿no?, si es mutación, si es selección, migración, ¿no? Ustedes le colocan los valores, ¿no? Les colocan los valores y le ponen simular. Y ustedes pueden ver acá gráfico, bueno, se los produce también en números, pero gráficamente cómo es la evolución en varias generaciones. Acá, por ejemplo, tenemos 0 a 100, ¿no? A 100 generaciones, lo vamos a un poquito más grande, ¿no? En generaciones, ustedes pueden ver acá las frecuencias, en este caso también de las frecuencias genotípicas, cuando no hay ningún efecto, cuando está en equilibrio. Pero ustedes le pueden poner, pueden desequilibrarlo, ¿no? A ver, la frecuencia sí, pero sigue manteniéndose en equilibrio, pero pueden hacer, ¿no?, cambios acá, que puede ver la mutación, la selección, la migración, etcétera, ¿no? Por ejemplo, yo ¿no?, puedo hacer que cambie estas frecuencias, ¿no? Puedo hacer que cambie esta frecuencia. Acá, por ejemplo, estoy simulando, ¿no?, cuando está en equilibrio, se mantiene alrededor de 0.5 en 100 generaciones. Y ustedes aplican acá el tema de la lo que dice, bueno, que le ponen violación, que no es otra cosa que cambios en la frecuencia, ¿no? En las frecuencias aléricas, por ende en las genotípicas, y le pueden meter un tema de selección. Este programa es el Populus, muy conocido, tiene algunas cosas que se pueden aplicar. Vamos a hacer una copia de esto, a ver. Bien, con el programa Hardy-Weinberg Simulator nosotros podemos gráficamente estimar la frecuencia. Vamos a suponer que tenemos una frecuencia en número de individuos, 16 homocigotas dominantes, 32 heterocigotas y 16 homocigotas recesivos. Ahí tenemos nosotros las frecuencias, ¿no? Podemos graficar. A ver, vamos a poder graficar las frecuencias, ¿no? Alélicas, ¿no? Debido a que estamos en una población en equilibrio, se acerca a 0.5, ¿no? Y nosotros podemos establecer hasta 100 generaciones en este programa. Muchos individuos, ¿no? Queremos ver las frecuencias alélicas, perdón, genotípicas. Y acá tenemos, ¿no?, la frecuencia del heterocigota bordea el 0.5, mientras que la frecuencia de los homocigotas dominante y recesivo está en alrededor de 0.25 cuando estamos en una población en equilibrio, ¿no? Una población estimada de equilibrio, ¿no? Podemos ver también, si queremos, la tabla de frecuencias, ¿no? Primera generación, cómo va variando en el tiempo. Hay otra forma, ahí está. Las frecuencias, el número de individuos, la frecuencia de P y Q, y cómo va variando en el tiempo, ¿no?, fluctuando y manteniéndose en alrededor de 0.5, ¿no? Bien. Si queremos ver otro tipo de frecuencias, ¿no? Estas frecuencias, vamos a ver las frecuencias alélicas. Simulamos, ¿no? Están las frecuencias alélicas. Ahí se puede ver en la tabla, ¿no? Y ahí lo tenemos, ¿no? Son frecuencias dispares, ¿no? 81,
0,9 la frecuencia de este alelo y 0,1 del otro alelo, ¿no? Las cuales van reduciendo su número, ¿no? Y igual las frecuencias alélicas, pero genotípicas también son dispares, ¿no? Vamos a tener 0,9 más o menos, 81, 0,18, ¿no? Y bueno, va a fluctuar en el tiempo. Bien, regresemos a tener un dato típico, ¿no? Una distribución normal típica, donde las frecuencias, ¿no? Las frecuencias, ahí está, 0,25, y si vemos las frecuencias alélicas genotípicas, ¿no? 0,5 con 0,25, etcétera, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando hay un tema de selección? Entonces, nosotros podemos tener un coeficiente de selección en contra, ¿no? Le podemos poner un coeficiente de selección en contra, ¿no? Al homocigota recesivo, ¿no? Y entonces nosotros queremos aplicar selección, le vamos a poner una tasa de 0,1 en contra del homocigota o del alelo recesivo. Le aplicamos y observamos, ¿no? Ahí está, ¿no? Miren ustedes, la frecuencia de 0,5 comienza a aumentar P y comienza a disminuir Q, ¿no? De modo de que, si lo vemos en el gráfico, también, ¿no? La frecuencia del homocigota, el heterocigota baja, la frecuencia del homocigota, ¿no? Dominante sube y baja del homocigota recesivo, ¿no? Volvamos al mismo gráfico. Si queremos ahora, vamos a aplicarle 0,5, ¿no? En contra de 0,5 y vamos a observar a ver, simular. Miren ustedes, la frecuencia, ahora las frecuencias alélicas se alejaron más, ¿no? Las frecuencias alélicas se alejaron más. Y si queremos ver las frecuencias genotípicas, también hay un alejamiento. Prácticamente está desapareciendo el homocigota recesivo, ¿no? Que podría explicarse por un tema de pérdida de la diversidad genética y, ¿por qué no?, la fenotípica. Si nosotros hacemos un poco más severo el tema, le pongo 0,9, aplico, y miren ustedes, las frecuencias alélicas prácticamente ha desaparecido la frecuencia fenotípica, las frecuencias genotípicas también son extremas, va desapareciendo el heterocigota por uno de ellos, ¿no? Y si yo quiero ver tablas, las frecuencias como van, miren, perdón, las frecuencias van bajando del homocigota recesivo, va bajando, va bajando, va bajando hasta prácticamente hacerse cero, mientras que la frecuencia del alelo a mayúscula va subiendo, ¿no? Entonces, es una forma que yo puedo ver, ¿no?, la variación de las frecuencias alélica y genotípica. Si podría explicarme la desaparición de un alelo, no solamente hablando de un alelo, que podría dar origen a otras a la aparición de una nueva variedad y tal vez una nueva especie y la desaparición de otra. ¿Okay? Este programa es muy, a ver, a ver,
entramos para todos los sistemas operativos. No hay problema ahí. Y ahí lo tenemos el programa. Ahí lo tenemos. ¿Se logra ver el Populus? Jóvenes. ¿Logran ver la pantalla que dice Populus? ¿Sí? Ingresamos. Vamos a escoger modelos. El primer modelo que nosotros... El Genetics, ¿dónde está? Genetics modelos. Acá donde dice población cuantitativa. ¿No? Y ahí está, ¿no? Entonces nosotros vamos a darle 50 generaciones, le vamos a dar vamos a darle valores, ¿no? Le vamos a dar pocas generaciones, le vamos a dar 10 generaciones. Algunos valores los vamos a volver 0, no interrumpan, ahí está. La frecuencia inicial, ¿no? Vamos a darle un fitness a todos por igual. Fitness significa la misma capacidad reproductiva a todos, ¿no? Miren ustedes, estoy dando view, ¿no? La misma capacidad empezó con 0.01, si le aumento, ¿no? Aumento a 0.1, ya no es tan chiquito. Ya, esto se va a quedar grabado, no hay ningún problema, jóvenes, 5 minutos. Que tenga que retirarse no hay problema, solamente lo voy a dejar grabado, así que no se preocupen, ¿no? Ahí tenemos 0.1, ¿no? 10 generaciones, ustedes pueden ver las frecuencias, porque tienen el mismo fitness. Pero ¿qué pasa si yo reduzco el fitness, ¿no? Vamos a ponerle una frecuencia mayor, un 0.5 para verlo mejor. Ya miren ustedes, y yo le reduzco el fitness a los otros alelos, ¿no? Reduzco el fitness. Miren ustedes, ¿no? Aumenta la frecuencia de P, ¿no? Aumenta la frecuencia de P, ¿no? Entonces yo puedo acá ver cómo las frecuencias están variando de acuerdo al peso que le doy yo al fitness, muy al margen del tamaño de la frecuencia, muy al margen del número de generaciones. Yo puedo aumentar el número de generaciones, lo único que hace es verlo con mayor extensión. Pero eso es lo interesante en este programa, porque ustedes van a poder jugar con el tema de las frecuencias, ¿no? Y lo pueden ver gráficamente, ¿no? Lo pueden ver gráficamente, ¿ya? Esto es una forma de explicar, pues, cómo las frecuencias varían dependiendo de la capacidad reproductiva que pueden tener cada uno de estos, ¿no? Entonces cerramos y por último vamos a ver que pueden utilizar el programa, ambos programas, y el tercero que es incluso en su celular, ¿no? Bien, entonces nos quedamos acá. Que tengan todos muy buenas tardes.